Yo confío en Dios, soy su pequeño, abandonado a su voluntad, a sus brazos buenos. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, y porque me ama con amor inmenso, en Él confío. Dichosos son los pequeños y los sencillos, dichosos los que confían de corazón, dichosos los que en Dios ponen toda su vida. Con un corazón de niño, con su confianza y todo su amor. Yo confío en Dios, soy su pequeño, abandonado a su voluntad, a sus brazos buenos. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, y porque me ama con amor inmenso, en Él confío. Mi vida con sus afanes, en Él confío. En Él descansa tranquilo mi corazón, en Él que tanto me ama y todo lo puede. Por eso yo nada temo, toda mi fuerza es confiar en Dios. Yo confío en Dios, soy su pequeño, abandonado a su voluntad, a sus brazos buenos. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, y porque me ama con amor inmenso, en Él confío. El Padre se complace tanto en los pequeños. Todo mi amor y confianza los tengo en Él. Mi vida en su corazón está bien segura. Me arrojo en sus brazos buenos con gratitud y con sencillez. Yo confío en Dios, soy su pequeño, abandonado a su voluntad, a sus brazos buenos. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, y porque me ama con amor inmenso, en Él confío. El Padre cuida de mí más que una madre. Por eso en Él me abandono sin temor. Y yo no me desaliento por mis miserias. Corro a sus brazos de Padre y en Él encuentro perdón y paz. Yo confío en Dios, soy su pequeño,
abandonado a su voluntad, a sus brazos buenos. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, y porque me ama con amor inmenso, en Él confío. Hacer lo que a Él le agrada es mi delicia, y transformarme en Jesús es mi ideal. Mi gozo es dejarme amar, ser como un niño, y la pasión de mi vida es hacer su voluntad. Yo confío en Dios, soy su pequeño, abandonado a su voluntad, a sus brazos buenos. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo, y porque me ama con amor inmenso, en Él confío, y porque me ama con amor inmenso, en Él confío. Y estamos nuevamente con usted al inicio de este hermoso mes de junio, que tiene muchos acontecimientos eclesiales preciosos y que siguen alimentando la belleza no solo de la experiencia espiritual, sino también en muchas dimensiones de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia, pues varios acontecimientos que adornan y que favorecen nuestra vida, nuestra experiencia y nuestro amor en este camino de seguimiento al Señor. Pues les damos a todos ustedes una muy cordial bienvenida, a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, especialmente a través de este canal misionero TV Misión Jalapa, y también a la radio Luz y Esperanza, que es otro medio con una gran extensión misionera en esta experiencia eclesial en la que se nos permite llegar hasta ustedes con distintos programas que pueden alimentar y fortalecer nuestra fe. Y en esta ocasión, pues las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, impulsadas, iluminadas por la experiencia de santidad del Beato Moisés Lira, nos acercamos a usted. Gracias por permitirnos acompañarle allí en donde se encuentra, posiblemente en su casa, en su trabajo, de viaje, en algún momento de descanso seguramente, o compartiendo con amistades bonitas que alimentan el corazón. Sean bienvenidos y desde ya gracias por sintonizarnos y por acompañarnos también en esta bonita transmisión en la que pues seguramente primeramente nosotras nos sentimos muy iluminadas y muy tocadas por esta vida de santidad de Moisés Lira, y en esta ocasión pues él con su testimonio nos dará la oportunidad de acercarnos a otras fuentes que la Iglesia como Madre y Maestra nos propone
para no solo conocer, porque ciertamente ya en muchos documentos y enseñanzas del magisterio se nos dice de que es necesario estar formados para defender nuestra fe. Hay que dar razón de nuestra fe. Entonces vamos a acercarnos el día de hoy a algunas fuentes que nos ayudarán a ello. No solo es creer en los santos y en sus vidas edificantes de manera ingenua o ignorante incluso, sino hemos de conocer la profundidad de estas experiencias heroicas y ante todo la motivación primaria que los ha llevado incluso hasta dar su vida al Señor, hasta el final, incluso en el martirio. Y les menciono algo del martirio porque en esta ocasión queremos presentarles esta parte, la iluminación que nos propone el Padre Moisés cuando nos encontramos en situaciones complicadas en el caminar cristiano. De esto, mejor dicho, en muchas ocasiones no somos conscientes, especialmente cuando estamos iniciando nuestro proceso de maduración en la fe. Como que no alcanzamos a notar la dificultad que esto conlleva. Y el Padre Moisés, pues un santo experimentado en la vida espiritual y en el seguimiento de Cristo, pues ha vivido muchas dificultades, incluso persecución con motivo de que él pues ama y sigue a Cristo. Y no es una realidad ajena al cristiano. Estas realidades de una u otra manera nos tocan a todos nosotros en diferente dimensión según el proceso de nuestro caminar en la fe. Entonces ya les adelanto el tema de hoy, que es permanecer en Dios incluso en el dolor, no apartarse de Él. Y ante todo, fijar la mirada en Él solo, dice el Padre Moisés, poner la mirada en solo Él. Y para esta reflexión nos vamos a disponer, a ayudarnos con como en tres secciones esta parte del tema. La primera va a ser la iluminación bíblica, luego el testimonio de muchos mártires y vamos a ver algunos en concreto, y al final vemos como el cerrar con broche de oro con la doctrina del Beato Moisés. Entonces, así va a estar organizado este espacio de reflexión y sin más, pues les invito a que vayamos al primer texto. Nosotros cuando decidimos seguir al Señor, lo hacemos de manera muy pura, con toda generosidad, con todo el amor que hay en nuestro corazón. Pero ya lo decía el apóstol San Pablo, que esta fe va teniendo etapas en nuestro caminar, de manera que al inicio nuestra fe es como la etapa de la niñez de un bebé recién nacido. Y él dice, siendo bebés, siendo pequeñitos, pues todavía no hay dientes, no se pueden comer cosas sólidas. Es todo líquido. Inicialmente es la leche materna con la que se alimenta un bebé, porque es lo que puede digerir y lo que necesita su pequeño cuerpecito, su organismo. Y así sucesivamente se va introduciendo en el proceso alimenticio del niño según vaya pues adquiriendo lo necesario en su organismo para poder digerir de manera saludable lo que se le va dando.
lo mismo pasa con nuestra fe. Al inicio somos como un bebé recién nacido y que se necesitan cuidados extremadamente, valga la redundancia, delicados o cuidadosos, porque es una vida muy delicada y extremadamente frágil. Mientras se va haciendo fuerte nuestra fe, pues al inicio el Señor nos da como puras cosas bonitas, y digamos que la fe empieza como en un plano de educación de la sensibilidad. Siento bonito, pienso bonito, le hablo bonito al Señor, pero conforme la fe va avanzando y pasando a grados más altos, se va haciendo un poco más complicada. De manera que llega un momento en el que ya no solo es la sensibilidad la que motiva, por ejemplo, mi amor al Señor, el asistir a la Eucaristía, el recibir los sacramentos. Ya no solo es porque siento bonito, sino porque estoy teniendo la experiencia de un amor, de un encuentro con el Señor que me hace sentir la necesidad de Él, aunque no haya la sensibilidad placentera, si lo podemos llamar así. Después de ese nivel de que yo busco al Señor y ya no me detiene nada, sino que antepongo nada al amor del Señor, primero Él y luego lo demás. Después de este nivel vienen las dificultades. Entonces ahora ya no solo es porque siento bonito, le agrego el segundo nivel y pasa al tercero. Las persecuciones, las dificultades, y así sucesivamente podemos mencionar todo lo complicado que luego se vuelve la fe, pero que es una fe que está cimentada sobre el amor, y entonces esas dificultades no pueden más que mi amor al Señor. Y la Sagrada Escritura muy bien nos prepara. Quien sigue al Señor tiene que ir conociéndolo en su palabra, y vamos a encontrar ya en el Antiguo Testamento que por allá en el libro del Eclesiástico nos dice: Hijo mío, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Es Eclesiástico capítulo 2, para los que quisieran ir a revisar luego el texto en su Sagrada Escritura. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Esto ya en el Antiguo Testamento. Entonces, por aquí ya se va desvaneciendo aquella idea de que buscar al Señor es para que yo no tenga problemas, dificultades, enfermedades, de manera que sigo al Señor y todo me va perfectamente. Esta es una mentalidad de la prosperidad mundana, porque la lógica de Dios no va por ahí, y ya lo encontramos aquí en este texto. Hay mucha más riqueza en el Antiguo Testamento para iluminar esta realidad, pero hoy quisiera que nos quedemos con este texto, y mucho ilumina y tiene mucha conexión con la doctrina del Padre Moisés, porque si se recuerdan, el título es que nuestros ojos estén fijos en Él en el momento de la prueba, permanecer en Él. Y aquí la palabra de Dios en el Eclesiástico nos dice:
de confiar en Él, de aferrarnos a Él, de esperar en Él. Y no está diciendo, si te viene la prueba, pues cambia de vida, aléjate, o en el caso de nosotros que servimos en comunidades parroquiales, cambia de parroquia. Si te empiezan dificultades en una, vete a otra. Y si hay dificultades en esa, hay hasta extremos, entonces deja esto y cámbiate de fe, de credo. Llegamos a esos extremos porque no somos conscientes y desconocemos este anticipo que el Señor nos da cuando nos invita a su seguimiento. Y les invito a que nos quedemos con esta provocación bonita que nos hace el Señor. Y dice, hijo mío, vean, no nos trata como desconocidos, no nos trata como a gente que hay que castigar, en absoluto no. Es parte de nuestra vida el ir contracorriente para poder ir cimentando en valores que valen la pena, que valen no solo la pena sino la vida, motivados por la fe. Y nos trata de hijos. Yo creo que aquí podemos abrir también el panorama a una reflexión muy amplia, hablando en la experiencia de los padres de familia responsables. Ustedes como padres de familia, creo que cuando a sus hijos los ayudan para ir creciendo de manera saludable en todas sus dimensiones, hay cuestiones que en el hijo provocan incomodidad. Ustedes, como buenos padres de familia, permiten que en sus hijos hayan o se den cuenta de pequeños sacrificios según la edad, para que ellos vayan valorando el bien que se les proporciona. Y esto no lo hacen porque son malos, absolutamente. La cuestión es que para poder construir el bien se requiere esfuerzo. Y Jesús mismo lo dice, de los esforzados es el reino de los cielos. La felicidad, el bien por excelencia que buscamos, que es Dios mismo, lo vamos construyendo o lo vamos buscando todos los días con esfuerzo. Y de esa misma manera, buscando nuestro bien y nuestra salud, especialmente espiritual, así nos aconseja el Señor. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba, fortalece tu voluntad y sé valiente. Esta fortaleza que necesitamos en la fe se va construyendo a la par o con el ejemplo de los deportistas. Quien practica un deporte es necesario que de veras lo esté practicando para llegar a una meta de éxito, para llegar al objetivo con éxito. Pues se necesita un ejercicio constante. Nosotros nos damos cuenta que si nos ponemos a caminar así, antes no caminábamos ni 5 minutos o correr y ahora corremos 1 hora. El día siguiente o al atardecer de ese mismo día estamos que no podemos mover ni un dedito del pie porque no ha habido una preparación anticipada. Entonces, la palabra de Dios es así, Dios es así, tan padre que con claridad nos va diciendo, prepárate, anticipa la fortaleza, y la fortaleza se hace con el ejercicio. Pero entonces, para prepararnos para la prueba, para cuando vengan las dificultades que van a llegar de una u otra manera, ¿para qué hay que prepararse o cómo hay que prepararse? Pues el Padre Moisés nos da el primer secreto o el primer paso, que es
la continua unión con Dios a través de espacios prolongados o espacios suficientes de oración. La oración es la clave en el camino de la fe. De manera que la oración va haciendo de nuestra vida una vida trascendental. Ya no vemos con los ojos superficiales los acontecimientos que nos suceden, sino que lo vemos desde la perspectiva de Dios. Y cuando vemos desde la mirada de fe o desde la mirada de Dios, los acontecimientos vienen dolorosos, alegres, tristes, son acontecimientos que vienen para nuestro bien. En muchas ocasiones se nos aconseja, especialmente cuando llegan momentos difíciles, de no decepcionarnos y viene aquella pregunta de que ¿por qué a mí me pasa esto si yo soy tan buen cristiano? ¿Por qué a mí si yo doy de la semana prácticamente yo paso 4 días en compromisos de iglesia? ¿Por qué a mí? Entonces la pregunta más correcta es posible que no sea ¿por qué a mí? Porque no lo vamos a alcanzar a comprender, sino es ¿para qué? ¿Qué me está diciendo Dios a través de este acontecimiento? Pero esta comprensión profunda y espiritual la vamos a encontrar solo cuando haya este ejercicio constante de unión con Dios, y que es mediante la oración. Sucede que cuando a nosotros nos llega una dificultad, pareciera que entra en crisis toda nuestra persona, psicológicamente, espiritualmente, físicamente. Hay una crisis y como que no se le encuentra la luz, o no se ve qué sucede en ese momento, o no vemos con claridad hacia dónde caminar. Y entonces el ejercicio anticipado y constante de todos los días en la vida cotidiana de la oración nos va a preparar para que cuando llegue la prueba podamos decidir y discernir con la claridad necesaria y con lucidez espiritual qué es lo que Dios me está pidiendo con este acontecimiento difícil que ahora afronto, o ante esta difícil situación, cómo quiere el Señor que yo actúe. Y ya lo vamos a ver más adelantito concretizado en varios mártires que se han visto en esta experiencia de vida completamente, el martirio es como lo máximo, como lo último, como el amor más alto con el que podemos confesarle nuestro amor al Señor. Y los mártires lo hacen de frente a todas las propuestas facilonas y cómodas que ofrece el mundo. Ellos permanecen, como dice el Beato, mirando a Cristo, permanecen en Él. Pues aquí está el texto, se los dejo ahí para que lo lean, ustedes lo retomen de manera personal ahí en su casa, que les sirva para un espacio de oración, y verán cómo fortalece el caminar de la fe personal y grupal, tener esta conciencia de que seguir al Señor implica dificultades, implica persecución. Y aquí damos paso al Nuevo Testamento, cuando Jesús va diciendo así de manera bien detallada todo este caminar del cristiano, y es a través de las bienaventuranzas. Por allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, Él nos va a ir presentando todas las bienaventuranzas. Y vean, la lógica suya no es tanto así como que bienaventurados los que poseen tanta riqueza porque van a ser felices. Es al contrario que Él proclama.
Bienaventurados los que no ponen el corazón en las riquezas y que su centro es Dios, porque ellos van a ser felices. Y así sucesivamente. A donde quiero llegar de todas las bienaventuranzas que aquí el Señor nos presenta es prácticamente a la última, porque esta encaja muy bien con esta preparación que nos da el eclesiástico. Y dice Jesús, dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan mentiras, toda clase de mentira y de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Aquí seguimos con la lógica de Dios. Bienaventurados, pero cuando las persecuciones y el sufrimiento nos venga de veras por causa, que la causa va a ser Cristo, nuestro seguimiento. Nosotros, los cristianos, a veces somos un poquito así como miedosos y le tengo miedo a esta palabrita, pero es bueno que tomemos conciencia si por ahí la estamos dejando entrar ese término de mediocridad. El Padre Moisés habla de medias tintas, dice: no somos ni de un color definido ni de otro. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Ciertamente somos seres humanos inacabados, cristianos que vamos en proceso. A veces nuestro proceso de fe avanza y crece, y en ocasiones decrece, retrocede, pero es parte de esta realidad limitada de la que somos poseedores, pero sin olvidar que tenemos una llamada alta, que es la llamada a ser hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios, en esa perspectiva y con esas características, con ese colorido definido. Soy hijo de Dios y por lo tanto todos los días me esfuerzo para parecerme a su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver en la misma vida de Cristo la experiencia que estamos llamados a iluminar con la vida de Cristo, iluminar nuestra experiencia cristiana. Así, Jesús tiene una larga vida de 33 años que le fue el suficiente, 30 para irse preparando a este gran ministerio que Dios, esta misión a la que Dios lo envía, y los 3 años de ministerio en la que se va viendo con mucha claridad esta forma y esta lógica de Dios cuando se trata de seguirlo, de vivir buscando y realizando su querer y no el querer mundano. Jesús inicialmente pues es bastante bienvenido. También que las tinieblas no lo reciben como es, pero hay muchos que inicialmente lo reciben y ven los milagros que hace, las palabras tan bonitas. Este sí habla con autoridad, a este sí dan ganas de escucharlo, no como aquellos que dicen una cosa y hacen otra. Entonces, inicialmente Jesús, por un buen grupo de personas, es admirado y acogido. Pero resulta que hay un momento en el que, cuando se vive tan apegado a la voluntad de Dios y conscientes de una misión de bien para otros, también este bien, este amor,
implica denunciar el mal, denunciar el pecado que está alrededor. Y cuando Cristo empieza a denunciar, entonces empieza la incomodidad. Muy pocos se quedan con Él. Tanto es tan incómoda esta experiencia de la denuncia que Jesús hace del pecado, que cuando incluso los mismos discípulos llega un momento en el que sienten lo complicado que es, y Jesús mismo les dice: ¿y también ustedes quieren irse? Y por ahí sale una expresión de Pedro que seguramente va tomando forma en muchos de nosotros. ¿Cómo te vamos a dejar? ¿A dónde vamos a ir si en ti está el sentido de nuestra vida? Entonces aquí el Señor nos va marcando que la vida del cristiano está caracterizada por la cruz. Y esto no es indiferente a nosotros. Seguramente usted que me ve y todos los que nos escuchan a través de este medio radial, pues el Señor se ha ido manifestando con cada uno de nosotros de tal manera que nos ha permitido llegar a un grado de fe en el que la prueba de la cruz se hace visible y se hace presente. Y aquí está la medida del amor. ¿Hasta dónde soy capaz yo de renunciar a mi comodidad, a mi bienestar, a la mediocridad de mi vida para permitir que el Señor tenga éxito, que el Señor reine en mí? Y con esta provocación quisiera dejarlos también reflexionando en un canto que hace un resumen bonito de este amor hasta el extremo que muchos de nuestros hermanos que nos han precedido en el camino de la fe nos manifiestan y nos dan ejemplo y nos edifican, que son nuestros mártires. Entonces vamos a quedarnos reflexionando en esta parte y luego ya continuamos con nuestra reflexión. Cuanto más me hago pequeño, más me acerco a ti. Cuanto más a mí te acercas, es mayor mi pequeñez. Tu única grandeza eres tú. Que dieron su vida por amor a Jesús, nos han heredado confianza, entrega y amor, ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza, mártires de Cristo, muestra de la caridad, hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión, amaron al extremo,
su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza, mártires de Cristo, muestra de la caridad, hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza, dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza, mártires de Cristo, muestra de la caridad, hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza, mártires de Cristo, muestra de la caridad, hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Bendita pequeñez, por la cual es menester que me auxilie Dios mi Padre con su gracia y su poder. Pues el martirio es la confesión más sincera del amor al Señor. Y cuando lo amamos con un amor maduro y siempre creciente, se va manifestando así, tiene esas características. Y entonces ahora les quisiera invitar a que pongamos la mirada en testimonios concretos, porque bien podríamos desanimarnos al ver que el camino del Señor implica esfuerzos, sacrificios e incluso dar la vida. Y tenemos hermanos que van adelante y que están frente a nosotros para ser testigos de que sí es posible amar a Cristo con un amor así, bonito, con un amor que Él merece también recibir, no porque Él quiera nuestro sufrimiento, sino porque hasta ahí nos conduce el grado de amor que tenemos. Y quisiera empezar ya pues en la Sagrada Escritura y en la historia, por amor a Dios, por su fe, hay cantidad de hermanos, de personas que han incluso entregado la vida. Pero quisiera que veamos aquí un poco de los que tenemos más a la vista. Y vamos a empezar con San Juan Bautista, que es un poquito antes incluso de Cristo, que viene a preparar el camino.
Y vemos esta experiencia en la historia de la Iglesia en el siglo I. A los inicios del siglo I encontramos este testimonio de San Juan Bautista. Y aquí se enlaza muy bien esta experiencia de la que Jesús nos habla en las bienaventuranzas. Dichosos ustedes cuando sean perseguidos por mi causa. Y la causa de la persecución y el martirio de San Juan fue, si vamos así concretamente, es porque primeramente Dios reina plenamente en el corazón de San Juan y va abriéndole paso al Mesías con su palabra, con su preparación en el desierto, con todo lo que él hace, está abriéndole paso al Mesías. Y como Dios reina plenamente en su corazón, vemos que entonces él va perdiéndole el miedo al poder y a los poderosos del mundo, porque su martirio le llega cuando denuncia el pecado, la infidelidad de Herodes con Herodías. Resulta que antes este Herodes era un poco compatible con San Juan. Incluso se llega a pensar, por lo que dice el texto, de que hasta quizá buscaba sus consejos. Pero al llegar en un momento así de un poder así bien visible, en el que empeña su palabra ante todo el público que lo escucha, pues él tiene que cumplir esa palabra, y lo que le prometió a la hija de Herodías lo realiza, o sea, le da la cabeza de Juan el Bautista porque lo prometió delante de ese grupo que estaba ahí. En su corazón no reinaba la justicia ni el temor de Dios, reinaba los poderes y los decires de este mundo para quedar bien con los que están aquí. Y entonces San Juan es al contrario. Él nos da testimonio de un amor martirial fiel, que incluye también esta persecución. Yo te estoy haciendo ver el bien, y para que tú veas el bien como tal, tengo que denunciar que estás mal. O sea, estas actitudes o estas acciones no son del bien. Y en nuestra época, en nuestro entorno, esta experiencia que le tocó a Juan, a nosotros se nos puede manifestar de otras formas. A Juan se le presentó con el martirio porque lo iban a decapitar por haber denunciado el bien, y por haber denunciado el mal para instaurar el bien. Y resulta que esta persecución y esta tentación no lo puso en miedo ni lo alejó del Señor, al contrario, permaneció en ese bien que proclamaba. Y entonces a nosotros se nos puede presentar ahora, por ejemplo, si hablamos de la juventud, de qué manera se le presenta la tentación a los jóvenes. Las drogas, la forma de mucha fragilidad mental por toda esta situación tecnológica que nos rodea y que muchas veces no deja crear criterios de reflexión en los jóvenes y de esta capacidad de crítica y de opinión original, como decía Carlo Acutis. Al contrario, sucede mucho de que ya todo trabajo, toda reflexión está hecha artificialmente, y entonces la capacidad de formular reflexiones originales, personales, se va dificultando.
un problema que ahorita enfrenta especialmente la juventud, pero también toda la sociedad. Está también toda esta cuestión de la pornografía. Ya no tanto son las revistas, sino también el uso de los medios de comunicación. Y para poder decir no a esas tentaciones que se presentan, ya decíamos, la importancia de irnos preparando con anticipación. Si yo tengo unión con Dios, busco espacios de oración, cuando llega la tentación va a vencer Cristo y no la tentación. Pero si no nos preparamos, pues entonces ya sabemos quién va a ser el vencedor. Y pues de aquí podríamos sacar mucha más reflexión. Pero por aquí podemos ir dejando esta provocación y esta ventanita de reflexión que se abre con San Juan Bautista. Por allá en el siglo II está un gran santo, un mártir, un santo obispo llamado Policarpo. Incluso su nombre es muy bello porque Policarpo significa dar fruto en abundancia. Y a la hora de que San Policarpo es perseguido, porque en ese siglo II se trataba de puras persecuciones y de poner la fe para anteponer el poder del mundo, pues resulta que San Policarpo dijo no. Y es otro gran mártir que a sus 80 y algo de años, él dice, toda la vida he servido a Cristo. Y esta persecución no puede hacerme perder lo que he ganado con Él durante todo este tiempo. La belleza y la grandeza de su fidelidad. Y no se quebrantó porque él ya era grande, porque pobrecito, y muchos aludían a su edad para decirle, no, pues mejor renuncia a tu fe, mira tus 80 años, vas a sufrir esa persecución. No, dijo él. Si Cristo me llama a dar la vida por Él, así será porque por Él he trabajado. Para quienes gusten, hay una película de él por ahí sobre YouTube y ahí lo pueden ver y profundizar en esta bella historia de este otro mártir, que nos da ejemplo, como San Juan Bautista, de que sí se puede ser fiel a Cristo, pase lo que pase. Luego, pues están estos adultos, varones, y ahora por allá en el siglo III vamos a encontrar a una casi adolescente, una niña de 13 años que también se propone desde muy pequeña, y aquí va a tener una importancia grandísima, la educación que los padres le dan a los hijos. Estamos hablando de Santa Inés. Ella fue educada en una familia profundamente cristiana y le fueron transmitiendo, sembrando en ella los valores de la fe, y ella tanto amaba a Cristo en esa corta edad que ella hizo voto de virginidad para consagrarse totalmente a Cristo. Y resulta que en una ocasión por ahí se encuentra con algo así como el hijo del alcalde de Roma y se enamoró perdidamente de la niña y le propuso casarse. Y la niña responde, ya he sido solicitada por otro amante, así que no puedo responderte porque ya otro me ha solicitado y le he dicho que sí. Y ese otro es Cristo. Este muchacho, al ver que no tiene la respuesta que quiere escuchar de la niña, acude al papá con el poder que tiene. Y la niña se sigue negando y por esta negativa que tiene delante de la oferta que le proponen el hombre con todas las posibilidades materiales y la comodidad que le ofrecía, pero la niña dice un rotundo no, porque ya pertenece a Cristo.
Y entonces llega el momento del martirio también para ella. Y a esta corta edad, ella nos da testimonio de cómo sí se puede ser fiel a Cristo, pero si nos damos cuenta en tantos testimonios, pero especialmente en los que vamos reflexionando ahorita, no es una fuerza meramente humana la que los lleva a dar una respuesta radical hasta dar la vida por Cristo, sino ha sido esta preparación en la unión con Dios que han ido teniendo cotidianamente, todos los días, tanto que nosotros estamos invitados a este tipo de martirio. Posiblemente no entregamos la cabeza, no morimos así cruentamente por Cristo. Nosotros por acá hay lugares en donde sí seguir a Cristo es eso, es entregar la vida. Y nosotros entonces estamos llamados a un martirio de fidelidad en la vida cotidiana ante todas estas propuestas que el mundo nos ofrece. ¿Cómo permanecemos nosotros cuidando nuestra fe? Y así podemos ir viendo el testimonio de tantos mártires del ayer y de hoy. Y aquí el que tenemos un poquito más hacia acá, hacia nosotros, pues van a ser los mártires de nuestro país. Vamos a ver, por ejemplo, a Monseñor, que ahora es santo, Monseñor Romero, todo su proceso de una fe inquebrantable y no le importa dar la vida por Cristo, defendiendo el bien en los más pequeños, en los que no tienen voz. Y de esta manera, pues, el Señor nos invita a que seamos de espíritu grande, de espíritu valiente, de espíritu generoso. Ahorita el mundo nos ahorilla a que tengamos una mentalidad de ser perdedores. Si yo decido por el bien, si yo elijo hacer el bien, resulta que el mundo me ve como un perdedor o una perdedora. Pero esa es la mentalidad del mundo. Cuando yo opto por el bien y por el reino de Dios en mi vida concreta, el que va venciendo es Cristo, como ha vencido en cada uno de estos mártires. Y les invito a que concluyamos con esta doctrina tan puntual que nos deja también el Beato. Ante toda esta circunstancia de complejidad y difícil que es ahora cuidar y preservar la fe y el amor a Cristo, ante toda esta situación, ¿a qué nos invita el Beato? Y dice, en las pruebas verlo solo a Él, más atención a Él y menos preocupaciones a los acontecimientos. O sea, lo primero es Dios. En cualquier acontecimiento que se me presente está el rostro de Dios. Menos preocupado de las cosas de la tierra, en el corazón enteramente libre de criaturas, solo para Él. Un corazón libre de criaturas. Por ahí hay un texto que dice que el seguimiento del Señor nos va a llevar a que la nuera esté contra la suegra contra la nuera, el hermano, el padre entrega al hijo. Se forma unas crisis bárbaras, incluso en los más cercanos, y el padre Moisés es consciente de esto. Cuando estemos sirviendo al Señor en la iglesia y suceda que mis hermanos de comunidad, de mi grupo, a los que yo hasta ahora consideraba que eran mis grandes amigos y a quienes yo les confiaba tanto porque me han apoyado y me ayudan, ahora resulta que hay malos entendidos, que hay críticas,
que sucede cuánta cosa y lo primero que nos viene es, pues entonces me voy. Y dice el Padre Moisés, no, en los acontecimientos y en las pruebas que hayan, la atención no es ni a las criaturas ni a los acontecimientos, es a Dios. ¿Qué me está pidiendo Dios en este acontecimiento, en esta situación complicada? Qué dolor darme cuenta que a quienes yo amo ahora de alguna manera me traicionan. Muy bien, eso significa que el Señor me está llamando a quitar las criaturas del centro y a poner el afecto totalmente en Él. Sigue el Padre Moisés, en una gran sencillez de espíritu propio de los hijos de Dios. Recordemos lo que decía el eclesiástico, hijo mío, esa es la conciencia más grande y el regalo mayor que el Señor nos ha traído con Cristo, el ser sus hijos. Oh mi amado, esta es una breve oración que hace el Padre Moisés. Oh mi amado, en el tiempo de aridez, impotencia y de prueba, es el tiempo más a propósito de probarte mi amor, permaneciendo a tu lado a pesar de todo, como pequeñito, amante y fiel. Entonces nuestro amor a Cristo, dice el Padre Moisés, ya no va a depender de la aprobación o no aprobación de los más cercanos, de mi familia, de mis amigos, de mi comunidad, porque las dificultades no están por allá, quién sabe dónde, están aquí donde me desenvuelvo todos los días. Mi amor a Cristo ya no depende si siento bonito o no. Hoy voy a la oración porque, ¡ay, cómo siento! Un aire, un algo. Hay tiempo de desierto, hay tiempo de aridez. Y en ese tiempo, dice el Padre Moisés, el secreto es permanecerle fiel a Él. Y aquí sucede aquel bonito acontecimiento en nuestro camino y en nuestro interior. Yo voy a la iglesia, ni por el sacerdote, ni por los hermanos que están ahí, hago comunidad y trato de vivir en comunión con los conflictos y dificultades que se presentan, pero mi amor primero es a Dios y por lo tanto ahí permanezco y ahí sigo siendo testimonio de su amor. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión, pues el tiempo se nos pasa así como que demasiado rápido y pues les dejo estas provocaciones que, como les decía, son ventanitas de reflexión para que nosotros ahí personalmente pues hagamos una profundización un poquito más paulatina, más despacio, con más tiempo y vayamos alimentando nuestra fe. Vamos a ir concluyendo pidiéndole al Padre Moisés su intercesión para que nos conceda un amor martirial así en nuestra vida cotidiana, siendo fieles al Señor en los acontecimientos de todos los días. Que nos aumente ese espíritu de oración para que cuando lleguen las tentaciones y los problemas grandes, por ahí hay una expresión muy común que hasta en los buses donde uno viaja las encuentra y dice: no le digas al Señor cuán grande es tu problema, dile al problema cuán grande es tu Señor. Y en este sentido, pues el Padre Moisés nos invita a esto, a que sea Él el que vaya venciendo en cada pequeño acontecimiento o grande acontecimiento que se va presentando en nuestra vida. Una vez más, gracias por sintonizarnos y les invitamos a que sigamos así, aprendiendo y tomando para nuestra vida este camino de santidad al que todos estamos llamados y un camino para todos es posible, un camino así
como lo fue fabricando el Padre Moisés con su misma vida, llamados a la santidad, incluso al martirio si es necesario. Que el Señor nos conceda una fe así, de bien cimentada, y un amor puro como Él nos lo ha dado. Y en este mes pues, de junio encontramos el mayor ejemplo en Él, en este corazón que no sabe más que amar y dar amor. Aunque reciba ofensas y lo que sea, Él sigue amando misericordiosamente. Que nuestro corazón sea hecho semejante al de Cristo, el Hijo de las divinas complacencias. Cuanto más a mí te acercas, es mayor mi pequeñez. Mi única grandeza eres tú, Señor, y mi único camino es hacerme pequeño, porque tú me enseñaste que debo amarte como un niño para entrar a morar en el reino de los cielos. Bendita pequeñez por la cual es menester que me auxilie Dios mi Padre con su gracia y su poder. Oh, oh, oh. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente,